En el vídeo de hoy hago un llamamiento a todas aquellas personas que quieran montar un ordenador por primera vez y no comprar esos PC premontados que no sirven para nada, o simplemente quienes quieran refrescar conceptos sobre todos los componentes de un ordenador, porque os aseguro que todo esto es más fácil de lo que parece. Voy a intentar no irme con muchos tecnicismos e ir más directo, siempre dando consejos y opciones para todos los presupuestos. Para empezar, hemos de distinguir los componentes principales que tiene cualquier PC, sea el de un streamer millonario o el de la biblioteca de tu ciudad. Estos son 6. El procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, la fuente de poder o alimentación, la placa base y el chasis o gabinete. La gran mayoría de casos de estos 6 componentes sale un séptimo, llamado tarjeta gráfica o GPU. El procesador es el cerebro de nuestro ordenador, es aquel que ejecuta todo aquello que le pedimos al PC, desde abrir un archivo hasta ejecutar una aplicación o jugar un juego. Se diferencian principalmente por la cantidad de núcleos e hilos que tienen. A mayor cantidad de estos, más rápido procesará la información, pero no necesariamente siempre vamos a necesitarlos todos. Dependiendo de los juegos, con 4 o 6 núcleos nos será suficiente, e incluso en otros con 2 iremos bien. Para ello siempre recomiendo irnos a páginas de internet y ver qué juegos vamos a querer jugar, y cuántos núcleos e hilos nos estima que vamos a necesitar para sus recomendaciones mínimas o recomendadas. Para un ordenador no destinado a jugar, 2 núcleos, 2 hilos nos será suficiente. Tenemos que tener en cuenta que no todos los procesadores sirven para cualquier PC. Hay una relación directa entre el procesador y la placa base a través del socket. Para ver si un procesador es compatible con una placa base, sus sockets han de ser iguales. Algunos de los procesadores del mercado soportan gráficos integrados, lo que quiere decir que podremos tener imagen de vídeo sin necesidad de una gráfica dedicada. Esto es muy buena solución para presupuestos bajos o PC no destinados a gaming. La placa base es la base sobre la que irán todos nuestros componentes, por lo que no recomiendo intentar recortar gastos aquí. Una vez hayamos elegido el procesador que queramos, tendremos que ver la placa base que coincida en el socket. Después tendremos que ver qué cantidad de memoria RAM soporta y de qué tipo. Y por último, ver las medidas de estas. Las hay ATX o micro ATX, según el tamaño. Dependiendo de la que elijamos, tendremos que irnos a nuestro chasis o gabinete y comprobar que admita las medidas de nuestra placa base. La memoria RAM tiene una gran importancia en nuestro PC, principalmente a la hora de jugar y hacer que disfrutemos de una buena experiencia de juego. Al igual que dije antes, tendremos que buscar por internet cuánta memoria RAM necesitaremos dependiendo del juego, pero unas 8 GB suelen ser necesarias siempre, y unas 16 GB más que suficientes. Aunque si vamos a utilizar los gráficos integrados de nuestro procesador, este siempre va a tomar prestado parte de la memoria RAM como memoria de vídeo, así que necesitaremos algo más de estas 8 GB mencionadas anteriormente. Esta también se diferencian por tener frecuencias como 2333 MHz, 2666 MHz, etc. Y de ser de tipo DDR3, las más antiguas, o DDR4. Dependiendo de la placa base tendremos que elegir entre unas u otras. El almacenamiento de la información tiene mayor importancia de la que la gente le suele dar. Hay 3 tipos. HDD, la tradicional de toda la vida, las podremos encontrar hoy en día a un costo muy bajo y de gran cantidad de almacenamiento, como son 500 GB en adelante, pero una velocidad de escritura bastante lenta. SSD SATA, mucho más rápida que la HDD, pero con un costo mayor, y la SSD M.2, aún más rápida que la SSD, pero con un costo aún mayor. Aquí es uno de los apartados en los que más puedes recortar gastos, pues con una SSD de 128 GB o 240 GB, en donde tengas el sistema operativo y tus juegos más importantes, y un HDD donde tengas los demás archivos, te será suficiente. Si puedes gastar algo más de dinero, te recomiendo a que vayas por una SSD SATA de mayor capacidad como 480 GB y tengas todo almacenado allí. La SSD M.2 solo la recomiendo cuando el precio no sea un problema para ti. Para aquellos casos en los que no vamos a usar los gráficos integrados del procesador, pues queramos darle un salto de calidad a nuestro PC, es donde entra a escena en muchos casos la actriz principal, la tarjeta gráfica. Es la encargada de dar imagen a nuestra pantalla y la que se encarga de procesar la imagen cuando estamos jugando, así que tener una de buena calidad y potente será la diferencia entre una experiencia de juego buena, muy buena o lamentable. Actualmente el mercado de las tarjetas gráficas está volviendo a la normalidad con precios competentes. Aquí solo puedo decir que gastes lo que puedas. Si tienes un presupuesto muy ajustado, será mejor a que vayas a por un buen procesador con gráficos integrados. Si puedes gastar algo más, vete a por una de las tarjetas gráficas más potentes que puedas, siempre comprobando que es compatible con tu procesador y placa base. Muy importante. Por último, pero no por ello menos importante, nos encontramos con la fuente de poder. En este apartado solo tendremos que irnos a cualquier página de internet, poner todos los componentes que hayamos elegido y ver la cantidad de energía aproximada que estiman que necesitan para funcionar.
y a partir de ahí elegir una fuente de alimentación con suficiente potencia para alimentar nuestro PC. De 400 vatios a 500 vatios suele ser suficiente. Importante es que la vayamos a elegir tenga algún tipo de certificación 80+, pues esto nos dará una garantía que de verdad va a administrar esa cantidad de energía que dice. Otra opción es ir uno por uno con nuestros componentes y mirar en las especificaciones qué cantidad de energía dicen que consumen y hacer después nosotros los cálculos aproximados. Con todo dicho, solo nos faltaría escoger nuestro gabinete, donde vamos a meter todo. Este no solo ha de ser estético, sino que tenemos que asegurarnos que podamos meter nuestra placa base, ya sea, como mencioné anteriormente, ATX o micro ATX, que sea compatible con el tamaño de nuestra tarjeta gráfica y qué tamaño de ventiladores podremos ponerle. Normalmente suelen ser todos de 120 milímetros. La diferencia está en la cantidad de estos que podamos meter, pero con 4, 2 que metan aire y 2 que saquen, o 3 que metan aire y 1 que saque, suele ser más que suficiente. Tendremos que plantearnos colocar más cuando vemos que nuestros componentes se calientan demasiado, o incluso ya plantearnos una refrigeración líquida.